110 días, libro escrito por José Francisco Ruiz Castro, narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 17. Parte cuarto. Última parte. Chalchuapa, Santa Ana, Guatemala. En Chalchuapa, un día al regreso del Colegio Salesiano San José de Santa Ana, encontré a mi padre y mi abuelo paterno, Papá Rafa, hablando con un sacerdote salesiano guatemalteco. El sacerdote había estado recorriendo el pueblo reclutando a muchachos jóvenes que podrían interesarse en una vida religiosa. Me mostró fotos del seminario salesiano de la ciudad de Guatemala con sus amplios terrenos, sus 2 canchas de fútbol, una cancha de básquetbol y una piscina olímpica al aire libre. Todos los miembros de la familia que vivían en la casa se entusiasmaron con la idea de convertirme en un sacerdote, algo que yo nunca había pensado, nunca se me había ocurrido. La estatua de San José, con la que mi mamá había crecido en la mansión Castro Mesa, donde su madre, mi abuela Mamá Nena, había ordenado que todas las muchachas adoptaran a un santo para rezarle todas las noches. Era el único símbolo religioso que yo conocía. San José le otorgaba milagros a mi madre. Ese santo milagroso le había ayudado durante los 30 horas de mi nacimiento y había sido la razón de mi primer nombre. La estatua estaba colocada en una repisa en alto, destacadamente visible en una de las paredes en el corredor de la casa. No recuerdo haber ido nunca a la iglesia con mi madre. El ir a misa los domingos no era parte de nuestras vidas, mas la ilusión de estudiar en una escuela secundaria con instalaciones tan ricas del seminario de Guatemala atrajo mi atención. Nada importaba cómo se llamara el lugar. Mi decisión fue un automático y rotundo sí quiero ir. Una semana después, el sacerdote regresó para preguntar por mi decisión y allí todo se derrumbó. Pidió una matrícula mensual que parecía que solo los muy ricos de la ciudad, como mis primos, podían pagar. No sé lo que estaba pensando el bruto sacerdote. Él quizás asumió que papá Rafa, no rico pero con medios, pagaría mi educación. Quedé destruido. No había futuro para mí. La única salvatoria en mi vida era la de encontrar un trabajo manual, como aprendiz, de algún artesano para aprender un oficio. Bueno, académicamente había tenido mucho éxito en el 5º y 6º grado en el Colegio La Fe de Chalchuapa. Pero el primer curso de bachillerato en el Colegio San José de Santa Ana había sido un desastre. Mis maestras en el Colegio La Fe esperaban que yo fuera a la ciudad de Santa Ana, como todos mis primos, al colegio para cursar mi bachillerato, cosa que no sé cómo mis padres pudieron conseguir. Estoy seguro que una de mis tías ricas, Castro Mesa, pagaba la mensualidad. Después de Santa Ana, el próximo paso era ir a la capital de San Salvador para estudiar en la Universidad Nacional de El Salvador. Esa era la trayectoria natural para alguien que pensaba estudiar una carrera como profesional de algo. Todos mis primos, Urrutia Castro, siguieron ese camino. Ese día, corrí a esconderme al dormitorio a llorar. Papá Rafa se ganaba la vida como vendedor ambulante de ropa. Iba de puerta en puerta y les vendía a los pobres trabajadores al crédito. Su territorio abarcaba el municipio de Chalchuapa. La mayoría de sus clientes eran campesinos que recientemente se habían mudado al pueblo y vivían en sus alrededores. Para darme esperanzas, decidió contratarme como su ayudante los domingos. Mi tarea era llevar una maleta llena de nuevas muestras de ropa en mi espalda. Caminábamos de puerta en puerta, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En cada casa sacaba su librito de contabilidad y le pedía al cliente el pago semanal de lo que había comprado antes. El secreto de este negocio, innovador en aquel tiempo, lo mismo hacen las compañías de tarjetas de crédito de hoy en Estados Unidos, era exigir solo el mínimo pago semanal de los clientes.
lo que el cliente pudiera pagar semanalmente, pero tenía que pagar algo, algunos centavitos. Con el interés ya computado, una nueva camisa o un pantalón de algodón terminaría costándole al pobre cliente 4 o 5 veces su precio original. Papá Rafa tenía que ser persistente con cada cliente y no perderlo de vista en caso de cambio de dirección. Tan pronto como el cliente terminaba de pagar un artículo, Papá Rafa le vendía otro, supuestamente del último estilo. Siempre compraban algo nuevo y el ciclo continuaba. Los clientes permanecían en deuda con Papá Rafa. Parábamos a mediodía para almorzar. Papá Rafa, como recompensa, me llevaba a un buen restaurante, ahí por el centro de Chalchuapa. Comer todo lo que quería y las monedas que me daba al final del día se las pasaba a mi madre. Ese era un comienzo. Tal vez hubiera aprendido a ser un vendedor ambulante. Teto, mi hermano, me dijo recientemente que él heredó mi trabajito cuando me fui al seminario y que papá Rafa le daba 10 centavos de colón por cada venta nueva. Lisette, una de mis primas, la hija de tío Jorge Ruiz Camacho, me dice que ella se turnaba con Teto. La Rosita decidió compartir con sus hermanas lo imposible que fue poder enviarme al seminario de Guatemala. Creo que mi tía Blanche fue la que sugirió que tratáramos con el seminario menor de Santa Ana, que no era muy caro. Este seminario menor, por no contar con un edificio propio, estaba situado dentro de la casa episcopal, la casa del señor obispo Benjamín Barrera. Para mientras, la casa, de una cuadra de extensión, ubicada al norte de la catedral, era minúscula en comparación con lo que yo había visto en las fotos del seminario de Guatemala. No tenía ningún campo donde jugar. Los seminaristas tenían que caminar mañana y tarde para recibir clases en el Colegio Salesiano San José e integrarse con los estudiantes laicos. Repito, no estoy seguro cómo mi familia encontró el dinero para mandarme al seminario Santa Ana. No había pisto. Ahora bien, tengo la sospecha que mi querida tía Blanche, con la ayuda de Mama Lila, las hermanas devotas, pagaron la matrícula. Entré al seminario menor de Santa Ana el 27 de febrero de 1963. Así escapándome, Teto ahora me dice, del estrés de nunca tener algo para comer, del dolor traumático de ver a mi madre sufrir, de la humillación de ponerse ropa usada de los primos y, en general, de un permanente sentimiento de crisis al vivir en un núcleo familiar disfuncional. Esos pantalones de los primos Urrutia, de 2 o 3 tallas más grandes, hacían ver al pobre Teto, el comando tirador de cuchillos y peleador callejero, como un payaso en un objeto de burla en la escuela Guadalupe Retana de Chalchuapa. Eso Teto me comenta. Esa fue la misma época cuando Teto empezó a pelearse con sus compañeros en la escuela. Era suspendido y mandado a la casa todo sangriento. ¡Ja! El que se ríe de mí paga con dolor físico. Eso era mi lema. Teto me dicen hoy día. Se peleó 1000 veces con un tal Néstor Medrano Nosiglia. Ese periodo de expulsiones de las escuelas se convirtió en una rutina para Teto hasta sus últimos años de bachillerato. A mí me expulsaron de todas las escuelas habidas y por haber. Teto me repite en estos días. Mi mamá, una costurera competente y de mucha experiencia, hacía lo que podía para reconfeccionar los pantalones a la talla y hechura de Teto, empequeñeciendo los ruedos, descosiendo poco a poco la costura de la cintura para coserla otra vez a la medida de la de Teto. Pero a pesar de un sinnúmero de alteraciones, no había manera de esconder que los pantalones eran de segunda mano. Siendo ridiculizado por sus compañeros de la escuela por ser muy pobre, afectó a Teto más que cualquiera otro de nosotros. Luego hubo
otros incidentes durante el bachillerato que lo hundieron profundamente, lo destruyeron. Uno de ellos fue cuando el padre catedral, director del Colegio San José, le pidió que fuera parte del equipo de básquetbol, siendo el mejor jugador del colegio, según los profesores que lo veían jugar durante el recreo en la cancha de básquetbol. Uno de los requisitos era, en aquel momento, que los padres de cada jugador pagaban por los uniformes, cosa imposible para mis padres. Solo los ricachones de la ciudad, cuyos padres daban grandes contribuciones de dinero al colegio, pudieron ese año comprar los uniformes y fueron miembros del equipo, aunque no supieran cómo jugar básquetbol. ¡Qué ridículo! Esa injusticia me la cuenta Teto, con frecuencia, con algunas pocas lágrimas en los ojos, y la expresa como una experiencia traumatizante para él que todavía lo afecta. Él me cuenta que al saber que no podía ser miembro del equipo estando tan bien preparado y ser el mejor jugador, ver cómo otros compañeros, sin saber jugar baloncesto, podían serlo, caminó de regreso a las multis en Santa Ana llorando de rabia, puteando a todo ser viviente, dándole puñetazos a las paredes de las casas y patadas a las puertas y zaguanes de madera sin poder entender tal dolorosa injusticia. La ironía de esta vida es que frecuentemente las personas que supuestamente se han preparado para formar jóvenes con un sentido de justicia humana, como eran esos curas del Colegio San José, esas mismas personas perpetúan actos injustos en sus decisiones. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice un adagio. Si solamente mi papá y los curas del colegio me hubieran dado todo el apoyo que yo necesitaba en aquel momento de mi juventud, Teto me dice, yo hubiera tenido mucho más éxito en mi puta vida. En Chalchuapa, el asma de mi padre empeoró con crisis en las noches al borde de la muerte. En esos momentos, todo el barrio de Chalchuapa se alarmaba y la familia comenzaba los preparativos para su inminente muerte. Llamaban al cura Emiliano Caballero para darle los últimos ritos. Las mujeres de la casa se hincaban a murmurar el rosario. El doctor Sierra venía varias veces a inyectarle adrenalina como un último esfuerzo para salvarlo, para revivirlo. Mi madre se sentaba a su lado, mirando fijamente a la distancia, agarrando su mano mientras mi padre luchaba por respirar. No había tratamiento disponible para el asma a fines de la década del 1950, lo que dejaba al paciente a la deriva y a merced de remedios caseros y tratamientos folclóricos para desinflamar sus hinchados bronquiolos. Durante una de esas noches asmáticas, vi a mi padre sentarse en una silla junto a una mesa donde mi madre había colocado un huacal con agua hirviendo, cubrió la cabeza y el huacal con una toalla y respiró el vapor por mucho tiempo. Luego vi cómo se inyectaba en su muslo, tal vez era adrenalina. A continuación, encendió un cigarrillo especial, lleno de un polvo medicinal, me dicen, y tomó algunas bocanadas. Nunca supe qué tratamiento funcionaba para él. Nadie dormía durante esas noches. Las mujeres de la casa caminaban en círculos murmurando y plegarias. Daban repetidas idas y vueltas de la cocina a las habitaciones, de la sala de estar al baño y de este al lugar donde se encontraba mi padre todo pálido, haciendo esfuerzos para inflar sus pulmones. Todas mostraban caras perdidas, sin nuevas opciones de tratamiento, esperando a que mi padre se muriera. Una noche mi padre estaba más a punto de morir que nunca. Me arrodillé sobre los fríos ladrillos rojizos del piso del corredor frente a la pequeña estatua de San José, lo único que yo conocía. Mi madre creía que le había concedido múltiples milagros en su vida. Bueno, en nuestras mudanzas para arriba y para abajo, esa estatua de San José era el primer objeto que se cargaba. Junté mis manos piadosamente y oré. San José, por favor, te lo pido, no dejes que mi papá se muera. Cantando repetidamente esa frase,
mientras las mujeres pasaban corriendo detrás de mí, gimiendo de dolor y murmurando anticipadamente oraciones para los difuntos. Teto heredó esa estatua de San José y la tiene en su casa de Cambridge, en un lugar visible, detrás de una vitrina de los gabinetes para porcelana. Mi madre insistió durante sus últimos años en que Teto heredaría la estatua, porque él necesitaba la orientación y la protección de San José más que ninguno de sus hermanos. Asimismo, porque estaba segura de que San José le concedería un último milagro: sacar a Teto de la adicción a las drogas y al alcoholismo y graduarlo de la universidad. Todas sus oraciones parecen haber funcionado. San José le otorgó ese milagro. Teto, el torete, como mi mamá lo llamaba algunas veces, ha estado sobrio por más de 30 años y se graduó de la Universidad de Massachusetts con una licenciatura en criminología. El día siguiente, el doctor Sierra, al llegar a examinar a mi padre, le pidió a mi madre que buscara por toda la casa plantas o animales que pudieran causar alergias. Ella encontró rápidamente una flor grande, con pétalos caídos, que acababa de florecer en medio del jardín, ubicado en el centro del patio, al lado de la pila. Precisamente ese día por la mañana, antes de irme para el colegio, había admirado desde la puerta de nuestra larga habitación el resplandeciente color naranja con toques blancos de la gran flor que de la noche a la mañana había aparecido en el jardín. Casi sentí dolor cuando mi madre cortó la flor, pero ese día comprendí que las flores, que le dan belleza a la naturaleza para alegrar nuestros corazones, también, en algunos casos, pueden envenenar en silencio a las personas asmáticas como mi padre. El asma, que conllevaba un gran estigma social en aquellos tiempos, definió y limitó a mi padre a lo largo de su vida. Desde pequeño, otros niños de la escuela lo miraron diferente. Sus padres, confundiendo el asma con tuberculosis, les pedían que nunca se acercara a jugar con él. Así que sus compañeros no lo invitaban a participar en sus partidos de fútbol después de la escuela, ni a juntarse con ellos para subirse a los palos de jocotes o a los mangos que abundaban a las afueras del Colegio San José. Tampoco pasaban a buscarlo durante los fines de semana para ir a nadar a la piscina municipal de Apanteos, ni para simplemente salir a las afueras de la ciudad a correr e intentar derribar con garrote los panales de avispas en el Cerro Tecana o en el Cerro Santa Lucía. Mi padre, para rebasar esos obstáculos sociales y poder satisfacer su necesidad de adolescente de pertenecer a un grupo, utilizaba sus destrezas verbales, su palabrería, para defenderse de las amenazas físicas en el patio de recreo, aceptando en silencio las opiniones de sus compañeros del colegio que él era un enfermizo, terriblemente delgado y un bueno para nada. Por un tiempo se convirtió en un recluso ermitaño, leyendo muchos libros, aprendiendo muchas poesías y oyendo música. A final de cuentas, eso lo hizo sobresalir académicamente en el colegio y forjar amistad con los curas salesianos del Colegio San José de Santa Ana, aunque con muy pocos amigos. Luego habría de descubrir que las muchachas, quizás por lástima o porque lo consideraban inofensivo, se deleitaban con su talento de contar chistes e historias divertidas. Se derretían al oírlo cantar esas canciones de amor de Carlos Gardel y Agustín Lara, populares en aquel tiempo, y no podían resistir escuchar atentamente los poemas de amor de Espronceda y García Lorca que mi padre recitaba. Las muchachas de los colegios La Asunción y la Medalla Milagrosa pronto se sintieron atraídas por él y se reunían a su alrededor después del colegio en el Parque Menéndez a deleitarse con su compañía. Posteriormente, también descubrieron que era un gran bailarín de cha-cha-cha, mambo y tango. Sus compañeros del curso y los atletas jugadores de fútbol, que lo habían visto antes como un enclenque,
Se llenaron de celos al verlo caminar bien Catrín, con su mejor saco y con corbata todos los días, con las muchachas más bonitas de Santa Ana. Más tarde, no tuvieron más remedio que convertirse en sus amigos. Si no, él acapararía todas las bellezas santanecas. Mi padre amaba ir a pasear al mar. Mientras estudiaba en el colegio, había leído en la revista Las Selecciones que el mar y el nadar era bueno para su condición, aseveración que fue corroborada por el doctor Sierra, el cabecita de oro, como lo llamaba mi mamá un tiempo después. Mi padre habría de convertirse en un nadador. Tenía un cuerpo pequeño bien formado con un pecho sobresaliente. Luego se obsesionó con los ejercicios calisténicos desarrollados por Charles Atlas, creyendo que su capacidad pulmonar aumentaría, reduciendo así la duración de sus crisis asmáticas. Los hacía antes de meterse a nadar en apanteos, muy temprano de la mañana, a donde algunas veces me llevaba cuando apenas yo tenía 4 años y me hacía tirarme al agua. Después de que cumplí 14 años, me insistió que siguiera el mismo régimen. Me pidió que hiciera los ejercicios de Charles Atlas durante mis primeras vacaciones del seminario en 1963, cuando la familia se había salido de la casa de Papa Rafa para alquilar un cuarto en el mesón La Norteña, ubicado a media cuadra del Mercado Central. Insistió a que me duchara inmediatamente después de hacer los ejercicios. Supuestamente las guacaladas de agua fría me ayudarían a hacer crecer los músculos mucho más. Así sus pectorales, su espalda y sus bíceps se van a poner bien grandes muy pronto, me repetía. Mi padre estaba muy orgulloso de que yo hubiera adoptado su régimen de ejercicio, el cual seguí en mi edad adulta. Para entonces mi padre se había convertido en un borracho empedernido y me decía que esperaba morirse pronto por varias causas. Voy a morir de asma, o tal vez de delirium tremens, o tal vez bien pronto de cirrosis. No, tal vez me muero de cáncer del estómago. Pero muy pronto. Tal vez los ejercicios calisténicos podían ayudarle a vivir un poquito de más tiempo. Una teoría acerca de la enfermedad del alcoholismo de mi padre, pocas veces mencionada por él, lo atribuía a las inseguridades creadas por su enfermedad desde pequeño, y para sanarlas, él usó el alcohol como una medicina mágica. La razón fue que desde los principios de su adolescencia se dio cuenta que después de un par de tragos de tic-tac, los pulmones se le despejaban, comenzaba a respirar mejor y se despertaba de su tímido estado para convertirse en el alma de las fiestas. En esas fiestas, él era donde se paraba derecho como un trovador, cautivaba al grupo con sus cuentos y chistes, se lanzaba a la pista de baile donde era admirado por sus grandes habilidades como bailarín, se convertía en un gran cómico y bebía guaro como un macho, olvidándose completamente de todas sus inseguridades. En el Colegio de San José se convirtió en el centro de atención. Su ingeniosidad no tenía comparación. Su encanto atraía a los muchachos a reunirse con él porque querían compartir con las muchachas que lo rodeaban, algunas de las cuales terminaron realmente enamorándose de mi padre, no por lástima. Más tarde, después de casarse con mi madre, papá Lorenzo lo llamó Cantinflas, como el popular cómico mexicano, a quien mi padre emulaba e imitaba de una manera sorprendente. Un día, un médico internacional vino a El Salvador promoviendo un nuevo tratamiento para el asma, que incluía cirugía, y comenzó a reclutar pacientes. La cirugía era experimental. Mi padre se alistó no antes de firmar varios contratos y formularios de consentimiento que exoneraban al médico en caso de muerte, que era muy probable. El tratamiento consistió en la extirpación del corpúsculo carotídeo. No entiendo la conexión de ese corpúsculo con el asma. La operación fue extremadamente exitosa y desde ese día los ataques de mi padre disminuyeron en intensidad, lo cual fue visto rápidamente como un regalo de San José por mi madre.
Las otras mujeres de la casa y el doctor Sierra se sintieron aliviados al saber que esas noches sin dormir, la familia rezando en su lecho de muerte, habían terminado. Le darían ataques de asma, pero nunca tan graves. Mi padre murió a la edad de 94 o 95 años, 15 años después de mi madre. Pero no de asma, sino de causas naturales. ¿Quién lo podría haber imaginado? A lo largo de su vida, con excepción de sus pulmones, nunca sufrió ninguna otra enfermedad, ni siquiera presión arterial. Comenzó, sin embargo, a perder sus facultades mentales como 3 años antes de su muerte. Puede haber sido un milagro que el hígado de mi padre se mantuvo intacto y que su cuerpo estuvo en buenas condiciones hacia el final de su vida, pero no le deseo a nadie ver a un padre perder la mente lentamente en los últimos años de su vida. Cuando viajé a Los Ángeles para resolver los asuntos de mi padre y escoltarlo de regreso a Chalchuapa, El Salvador, a vivir sus últimos días, ya no me reconocía. Su mente entraba y salía de una relativa lucidez. Mi hijo Alejandro, que había conducido desde Utah para ayudarme en este asunto, tenía que recordarle a mi padre constantemente quién yo era. Curiosamente parecía saber quién era Alejandro, su nieto, pero no podía recordar a su hijo mayor. ¿Quién es ese muchacho que me anda manejando para arriba y para abajo?, le preguntaba a Alejandro, hablando de mí. Después de escuchar las noticias de la muerte de nuestro padre, Teto y yo viajamos a El Salvador para su entierro. Mi hermano Rafael terminó los arreglos funerales. Irónicamente, mi padre ahora descansa en paz en el mausoleo de los Castro Mesa, en el cementerio de Chalchuapa al lado de mi madre. No tengo idea de cómo mi hermano Rafael obtuvo la posesión de esa parcela. Ese día, tan pronto como entré en ese pueblo, mi mente se vio llena de imágenes parpadeantes acerca de las historias, cuentos de antaño, de nuestra familia y del pueblo en general, que tenían como sujeto la relación entre mi madre y mi padre y sus pobres 4 sufrientes pequeños varones. Esos recuerdos buscaban un espacio emocional en mi corazón, luchando por controlar mis emociones. Saltaban y se arrastraban desorganizadamente en mi cerebro. Al final, produjeron una profunda pena y nostalgia que me hicieron huir de ese lugar tan rápido como era posible. Aunque viví parte de mi infancia en Chalchuapa, en un núcleo familiar con experiencias traumáticas constantes, pobreza y hambre, me duele considerar que no lo veo como el pueblo donde crecí. En cambio, prefiero decir cuando me preguntan aquí en el norte de USA dónde pasé mi infancia, que mi niñez la viví en América Central, porque poniendo ese concepto en términos más generales, me ayuda a aliviar un dolor que siento cuando la recuerdo.